Hola, hola. Hoy estamos por acá desde los llanos colombianos, el Meta, el departamento del Meta, y a unos cuantos minutos, unos cuantos kilómetros de Villavicencio, que es su capital. Estamos muy cerca de un municipio que se llama Restrepo, es una zona muy bonita, muy agradable, se la recomiendo. Pero cada que vengo cada que vengo no, bueno, realmente hace mucho tiempo no venía a los llanos. Las primeras veces que vine, las primeras 2 veces que vine a los llanos, fue porque acá había un amigo, un compañero con el cual pude estudiar toda mi carrera, y tuvimos una relación muy cercana, una amistad muy cercana, fue una gran persona. Tuve la oportunidad de venir ya habíamos salido del estudio a hacer nuestra carrera y él estaba desarrollando como su ejercicio ministerial, pastoral acá, yo lo estaba desarrollando en el Quindío y tuve la oportunidad de venir a compartir con su familia un fin de semana, a estar de paseo, me vine de vacaciones, tenía 2 nenés. Al tiempo tuve la oportunidad de venir a acompañarles en un difícil momento que estaban atravesando como familia y al tiempo, a los buenos meses, recibo una llamada de él y me dice que había acabado de salir de una clínica y recibir unos exámenes médicos y le habían dicho que estaba muy mal, que tenía un problema en el corazón y que tenía prácticamente sus días contados. Él me llamó, me cuenta, estaba colapsado, estaba en shock, no sabía qué hacer, no sabía cómo decírselo a su esposa, a sus hijos, y fue un momento bastante difícil en el que pude estar cerca de él. Al poco tiempo, en cuestión de 2 meses aproximadamente, muere. Y tal vez es lo más cercano que yo vivía a un proceso de duelo. Y obviamente venir a los llanos me recuerda esa experiencia, mi mente se llena de recuerdos de lo que fue la amistad con él. Claro, eso sucedió hace unos años y no me da la carga emocional, el dolor, o no brotan las lágrimas de mi corazón como brotó en alguna etapa de mi vida, después cercano a esa etapa de duelo que viví. Y por eso quiero hablarles un poquito de lo que es el duelo, que es en lo personal, en los procesos que lo he acompañado también a otras personas, me he dado cuenta que es de los procesos más difíciles, de las etapas más complejas para el ser humano atravesar. Yo realmente tendría que reconocer que aunque eso es lo más cercano que yo he vivido al duelo, aunque se han muerto familiares lejanos, distantes, pero no se me ha muerto alguien muy muy cercano de mi núcleo familiar, gracias a Dios, por ahora. Llegará el momento cuando tendré que enfrentarlo, pero hasta ahora no me ha tocado. Pero he podido acompañar personas que lo han atravesado y ha sido horrible, es muy muy traumático, es muy difícil, y no creo que la información pueda hacer que una persona no atraviese el dolor de un duelo, pero sí creo que el conocer cómo funciona el duelo, que conocer cómo funciona esta etapa de la vida, de pronto puede aportar un poquito a asimilar las transiciones y la sucesión de etapas dentro de la misma etapa del duelo, porque el duelo como tal tiene algunas etapas y me gustaría compartirte de eso, ayudar a las personas cuando he tenido que acompañar personas que están en procesos de duelo. Ser conscientes de esas etapas les ha ayudado un poco, no a salir de ellas. Igual si tienes que enfrentar el duelo, vas a tenerlo que enfrentar, vas a tener que caminar por todo ese valle difícil de atravesar, pero conocer un poquito eso puede darte tranquilidad frente a lo que estás enfrentando, ¿saben? Normalmente la primera etapa se conoce como la etapa de negación y es un asunto de algunos minutos, de pronto horas, y es cuando la persona recibe la noticia. Cuando se recibe la noticia de que un ser querido ha muerto, nuestra reacción natural, es como una especie de mecanismo de defensa, es algo que brota automáticamente y no es cierto. O sea, recibes la noticia de un ser querido, o si algún conocido tuyo recibe la noticia o tienes que darle la noticia, la reacción inicial va a ser: eso no es cierto, eso es otra persona, estás equivocado. O sea, hay una negación automática. Frente a eso no hay nada que hacer, porque es una reacción del cuerpo, es una reacción de nuestra mente más bien, que nos lleva a rechazar la experimentación de ese dolor tan agudo que puede aparecer cuando realmente nos damos cuenta que un familiar, que una persona que amamos ha fallecido, un amigo. Ahora, cuando hablo de fallecer es porque normalmente la mayoría de los duelos es cuando alguien fallece. Sin embargo, el duelo como tal no es solamente cuando alguien fallece, sino cuando perdemos algo de mucho valor
también se conoce como duelo, pero siempre, sea de una situación o de una persona que fallece o de algo que perdemos, hay una negación inicial que brota, y que frente a eso no hay mucho que podamos hacer. Sencillamente no podemos obligar a la persona a aceptar, no, es natural que eso pase, y eso dura poco tiempo, así que es un asunto como de tener paciencia cuando estás acompañando a alguien y entender que es normal que eso suceda, no es raro. No se te haga raro cuando ves que alguien no quiere aceptar la muerte de otro. Es un asunto normal. Esa es la primera etapa. Ahora, la segunda etapa es la etapa de la ira. Y esa etapa de la ira es cuando ya te das cuenta que es verdad. O sea, cuando ya no puedes seguir sosteniendo la negación. Como te dije, puede durar minutos, horas o incluso días. Normalmente cuando la persona ve que su familiar ha fallecido, que se ha perdido, entonces en ese momento ya no puedo seguirme diciendo que es falso, ¿no? Ya vi el cuerpo, ya vi el ataúd, entonces es cierto, no puedo seguir sosteniendo eso. Y como no lo puedo seguir sosteniendo, ya no tengo cómo continuar en esa primera etapa, que es la negación. Entonces paso a la segunda, y es cuando ya me doy cuenta que es verdad, que mi ser querido ha fallecido, que he perdido algo muy valioso para mí. Entonces entro a un estado emocional muy fuerte, una avalancha de emociones y de sentimientos que normalmente son negativos, son de ira, son de rabia, son de juicio, son de malestar, son de amargura. No sé, ¿qué otros sentimientos? Déjame abajo. ¿Qué otros sentimientos crees que afloran en esta segunda etapa de la ira? Esta dura un poco más que la primera, ¿sí? Esta dura algunos días, de pronto algunas semanas. Esa avalancha de emociones es una fluctuación, es como una montaña rusa. Estás abajo, estás arriba, los cambios son abruptos, son de un minuto a otro. Puedes cambiar, de pronto estás tratando de hacer las cosas de tu trabajo, tu estudio, y de un momento a otro empieza esa rabia, esos sentimientos. Esa es la segunda etapa, que es la etapa de la ira. Después hay una tercera etapa, que es la etapa de la negociación. Y es que en nuestra mente empezamos a recrear escenarios imaginarios donde nos imaginamos cómo sería la vida si esa persona volviera. Incluso cuando hablamos de negociaciones, porque muchas personas, de acuerdo a su fe, a sus creencias o a su cosmovisión, consideran opciones sobre qué podría hacer a cambio de que esa persona vuelva, y es como una especie de negociación. Así se le ha denominado a esta etapa, y es un poco menos fuerte que la de la ira, pero sigue siendo muy vaga, nos sigue desconectando mucho de nuestra realidad, de nuestra cotidianidad, sea trabajo o estudio, y es más imaginativo, nos aleja mucho de la realidad y nos conecta con un imaginario donde esa persona que perdimos todavía está presente. Esa es la tercera etapa. Luego caemos a la cuarta etapa del proceso de duelo, es la etapa de la depresión. Tal vez es la etapa donde los sentimientos son más agudos. No solamente los sentimientos, sino que esos sentimientos, al ser tan profundos, nos terminan llevando a estados de aislamiento. O sea, conductualmente nos alejamos de las personas, de la cotidianidad, de las cosas que hacemos continuamente, preferimos dejarlas, porque caemos en ese estado donde la vida parece perder sentido, porque mucho de ese sentido nos lo daba esa persona. Entonces, al perder a esa persona o al confrontarnos con la realidad de la muerte, entonces la vida parece perder un poco de sentido en esos momentos. Eso puede durar meses. En algunos casos puede traspasar la barrera del año, los 2 años, esta etapa de la depresión. No queremos hablar con nadie, no queremos compartir en espacios sociales, preferimos matar el tiempo de cualquier otra manera, pero diferente a como normalmente vivíamos anteriormente. Esa es la etapa entonces de la depresión, y frente a esto de los tiempos que te estoy dando, son tiempos relativos, no es necesariamente una forma exacta, depende mucho de la pérdida, depende mucho del caso, de la conexión o la relación que se tenía con esa persona. Pero esta depresión puede ser de las más largas de las 5 etapas, porque nos falta una. Esa que nos falta, la quinta etapa del duelo, es la etapa de la aceptación. Y es la etapa donde ya el duelo empieza a perder su fuerza, y donde empezamos a
como volver a la vida normal, cuando empezamos a conectarnos de nuevo con la vida, con nuestras cosas, con nuestra relación, el resto de nuestras relaciones, nuestros deseos, nuestros proyectos de vida, y volvemos a tomar esperanza. Y normalmente lo que más ayuda en esta quinta etapa es aceptar que nosotros no podemos hacer algo para negociar, no podemos hacer algo para que la realidad de la muerte o de la pérdida cambie. Eso hace parte de nuestras vidas y de la vida de todo ser humano en este planeta. De la naturaleza misma hace parte, así que no podemos luchar con eso. Cuando aceptamos que ya no podemos luchar con eso, que es algo que no vamos a poder cambiar y que no tiene sentido pelear con eso, entonces entramos a aceptar de una forma más abierta ese hecho. Ahora, algo que puede ayudar mucho tiene que ver es con lo que creemos acerca del más allá. ¿Qué creemos acerca de dónde está esa persona, de qué pasó con esa persona? Diferentes religiones o filosofías plantean diferentes alternativas de concebir esa vida después de la muerte. En mi caso, como cristiano, me da un poco de esperanza a partir de mi fe lo que yo creo frente, por ejemplo, a mi amigo que perdí acá en Los Llanos. Yo considero que él está en un mejor lugar y eso a mí me trae esperanza y me llena de paz y de tranquilidad. Ahora, depende de lo que tú creas y de tu sistema de creencias frente al más allá, frente a lo que hay después de la muerte, que va a poder ayudarte a aceptar o alargar el duelo más tiempo del que debería, ¿sí? Entonces, esa es la quinta y última etapa. Son 5 etapas y pretender saltarte una de esas etapas, pretender evitar algunas de esas etapas, no es sano. Lo más sano es vivir es enfrentar todos esos dolores, todos esos amarguras, todos esos sentimientos, todas esas reacciones naturales. Como seres humanos somos seres humanos, y como seres humanos así sepamos. En mi caso yo sabía estas etapas, conocía mucho, he acompañado muchos procesos, pero cuando viví la muerte de mi amigo viví esas etapas, un poco esas etapas. Lloré, me dolí, negocié, hablaba con Dios, peleaba con Dios, entré en conflicto con mi fe, con muchas cosas que habían pasado en mi relación con Él. Entonces es normal que eso suceda. O sea, lo que hay acá no te va a hacer estar por encima de lo que todos los seres humanos vivimos, como humanos que somos, con un corazón que siente, que se duele, que sufre, y que el sufrimiento como tal hace parte de la vida. Así que espero que eso se pueda aportar un poco. Si tu caso es que estás acompañando a una persona en duelo, entiende que no le puedes sacar, que tu información, que tu acompañamiento, que tu conocimiento no le puedes sacar de esas etapas, que no puedes hacer que mengue el tiempo de esas etapas, no, que esa persona tendrá que vivir un proceso natural. Lo mejor que puedes hacer es acompañarle, es escucharle, es estar a su lado. Por favor, no caigas en el error que cae mucha gente cuando vamos a un funeral, o que alguien acaba de perder un ser querido, vamos y le decimos, Dios tiene un propósito con todo, o bueno, la vida sabe por qué sucedió esto, era mejor así, no otra forma. Deja de dar explicaciones absurdas, sin sentido, y perdóname la expresión, pero en ese momento no tienen sentido alguno para esa persona. En lugar de estar haciendo un bien, estás haciendo un mal porque estás metiendo un dedo en la llaga. No hagas eso. Sencillamente abraza en silencio, y tal vez eso dice más que muchas palabras que puedas decir en ese momento, ¿saben? Son algunas de las cosas que yo he vivido, que sé que pueden ayudar, que yo he usado para acompañar a otras personas. Y bueno, espero que te sirvan a ti. Si de pronto estás en un proceso como este y sientes que estás anclado ahí, no has podido salir, bueno, busca ayuda también profesional. Es parte de lo que nosotros hacemos. Si quieres contactarnos, escríbenos abajo, escríbenos a nuestro correo, contáctanos de alguna manera y podríamos mirar cómo podríamos acompañarte en un proceso como este, en los que a veces necesitamos ayuda porque nos quedamos ahí anclados dando vueltas y no atravesamos esas 5 etapas, ¿saben? Bien.
Esto es parte de lo que hacemos, hacemos un mentoreo, pero también damos conferencias, damos charlas y ofrecemos cursos virtuales por si quieres conocer más de lo que hacemos. Entra a nuestra página, síguenos abajo en nuestras redes sociales, inscríbete a nuestro canal de YouTube, dale dedito a la campanita para que te lleguen las notificaciones y bueno, espero que sigamos en contacto, que no te pierdas los próximos contenidos. Lo que hacemos es esto, producir algunos contenidos que ayudan a la gente a atravesar este hermoso viaje de la vida, que tiene sus altos, pero que también tiene sus bajos, como el duelo, que es el tema que hoy quise traerles. Nos vemos entonces en el próximo video. Chao, chao. No se lo pierdan. Chao.